cerrado su micrófono, no le oímos. Dijo amén. Muy bien, entonces vamos a separarnos y ya se fueron los niños, ahora invitamos a nuestro hermano Walter a que siga el ministerio. Amén. Bueno, buenos días o sería buenas tardes a todos. Solamente quisiera decir algo de la cantidad de hermanos de diferentes iglesias que llegaron ayer, de amigos que llegaron. Todo esto lo está haciendo el Señor y la gloria es para el Señor. Amén. El Señor tiene diferentes instrumentos en todos lados. Nadie puede decir, no, pues que yo soy como que cuando tenemos un mueble así que no lo usamos ni nada. No, no. Todos somos útiles en su reino y todos somos instrumentos de Él. Y el Señor pues fue glorificado una vez más el día de ayer, como queriendo decirnos a nosotros, bueno, un grupito de allá, que esa obra es de Él. Y para que nos sintamos apoyados, que Él tiene mucho, me hizo recordar cuando el profeta Elías decía, Señor, ya no aguanto más, quítame la vida, yo he quedado. Y que le dijo el Señor, no, hay 400 varones que no han doblado rodilla sobre los Baales, sobre los señores, pues, con minúscula, que se le llamaban sobre los ídolos. Había mucho y según el profeta Elías, él estaba solo. Entonces hay un ejército y gracias siempre por el apoyo. Yo siempre he dicho, somos una sola iglesia. Le decía a la hermana hoy que yo aquí me siento también en confianza porque sé que estoy rodeado de familia espiritual, pero vamos a estar por una eternidad en el cielo. Quisiera compartir un capítulo que este capítulo siempre tenemos nosotros que leerlo, incluso si sería necesario. Yo estoy tratando de aprendérmelo de memoria. Sé que muchos sabemos muchísimos versículos y sé que el hermano Sergio le encanta este capítulo también, el capítulo 53 del libro del profeta Isaías. Sería bonito que la iglesia se lo aprendiera de memoria. ¿Saben por qué? Porque hay un grupo de personas que no leen este capítulo. Y la pregunta es, ¿por qué si está en la Biblia? ¿Por qué si está en el Antiguo Testamento? Es que este capítulo habla directamente del Señor Jesucristo. Entonces, por eso no lo leen con tal de rechazar al verdadero Mesías, pero en un momento oportuno de la historia, en el futuro, pues van a reconocer que Él fue el verdadero Mesías, que Él es el verdadero Mesías y que será siendo siempre Señor y Cristo por los siglos de los siglos. Vamos a leer el capítulo 53 de Isaías. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra fe, de nuestra paz, fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus transquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje de David, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo,
por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Antes, cuando nosotros tomábamos la cena, mientras se pasaba la Santa Cena, cantábamos una partecita de Isaías 53. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, el herido fue molido por nuestros pecados, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Cantábamos nosotros mientras se pasaba la cena del Señor, porque nos íbamos al acto cuando el Señor Jesucristo estaba siendo azotado y sufriendo todo aquel martirio. Si nosotros hiciéramos una lista, lo he titulado Lista de Sufrimientos, porque realmente se habla de los sufrimientos que iba a padecer el Señor Jesucristo. Aproximadamente 600 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo, el profeta Isaías profetiza de lo que iba a padecer el Mesías. Isaías miraba hacia el futuro, nosotros con el presente, con el Nuevo Testamento, podemos ver el pasado y vemos que realmente lo que se decía antes, eso fue lo que aconteció. Entonces nosotros tenemos esta ventaja. El profeta Isaías no miró lo que padeció el Señor Jesucristo, pero sí el Señor le reveló lo que iba a padecer. Si nosotros enumeramos una lista de sufrimientos que nosotros hemos pasado, creo que todos hemos sufrido de una forma, de otra forma, pero nada que ver con el sufrimiento que iba a pasar nuestro Señor Jesucristo. Mire, si miramos los calificativos en el versículo, en el versículo 1, la pregunta es, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Si nosotros nos preguntamos en esta mañana, ¿quién ha creído al anuncio de que hacía el profeta Isaías, que iba a venir un Mesías? Creo que todos los creyentes hemos creído a este anuncio. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Un atributo del antropomorfismo que se le atribuye partes humanas, refiriéndose al Señor Jesucristo. No es que Dios tenga un brazo, no, Dios es todopoderoso, Dios está en todos lados. Y es como también que dicen los ojos de Dios recorren toda la tierra. No es que hay un ojo recorriendo, no, es una forma para que nosotros podamos entender. Mire cómo dice el versículo 3, y aquí quisiera entrar en materia. Versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres. Y termina diciendo, menospreciado y no le estimamos. Creo que a nadie le parece bien, a nadie le gusta ser despreciado, o ser desechado, o ser menospreciado. ¿Qué significa la palabra? ¿Qué significa ser despreciado o desechado? Significa concederle a una persona o cosa menor valor o importancia de lo que se merece. También significa considerar que alguien o algo no merece ninguna atención o aprecio. Y eso fue lo que padeció también el Señor Jesucristo. Pero ¿por quién fue despreciado y desechado? Dice, por los hombres. Algo que si nosotros lo analizamos a través de la palabra del Señor, como un ser humano, un muñeco de barro, que Dios le dio aliento de vida y pasó a ser un ser pensante, pasó a ser un ser que tenía raciocinio, que podía tomar decisiones, desechar a su propio creador, siendo nosotros de barro, de tierra, de polvo, polvo eres y al polvo volveréis, desechar a su propio creador, al que nadie le dio la vida, sino que Él es la vida, es algo que no nos entra en la cabeza. Pero dice que fue despreciado y desechado. Lo consideraron dice considerar que alguien, esto es el significado de la palabra, o algo no merece ninguna atención ni aprecio. No lo atendieron, aunque uno se puede pensar, ¿él lo sabía o se dio cuenta cuando ya estaba acá? Desde la eternidad. Antes de que Él creara el universo, antes de que Él creara los océanos, el cielo, la tierra, los animales, la humanidad, Él sabía que iba a ser despreciado y que iba a ser desechado. Aunque nosotros podemos pensar que en algún momento lo recibieron en la entrada triunfal,
cuando dice que el Señor Jesucristo venía y ellos salieron al encuentro y decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. Baruch haba Bechen Adonai, que se traduce, bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana, ¿qué significa Osana? Señor, sálvanos. Señor, sálvanos. Lo reciben y toda la ciudad recibe al Señor. Pero es que se estaba cumpliendo una profecía. ¿A quién se le decían estas palabras? Al sumo sacerdote. Estas palabras no se le decían a cualquier persona, sino que se le decían al sumo sacerdote cuando esa semana se iban a Betlehem, la casa del pan, a traer 2 corderitos, y uno se sacrificaba y el otro se mandaba al desierto, a Azazel. Pero cuando viene el Señor Jesucristo entrando por la puerta del oeste, sale toda la gente y lo reciben. Y le dicen estas palabras, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y por esa puerta donde entró el Señor Jesucristo se estaba cumpliendo otra profecía del profeta Ezequiel, cuando dice que esa puerta permanecerá cerrada porque por ahí entró Jehová vuestro Dios. Y esa puerta hace 500, 600 años que un sultán musulmán la mandó a cerrar esa puerta. Él no era creyente, nada, sino que él es del Islam, pero mandó a cerrar esa puerta. ¿Una puerta para qué se hace? Pues para entrar o para salir. Pero él mandó a cerrar esa puerta sin saber lo que estaba haciendo. Pero es que ya estaba profetizado que esa puerta se iba a cerrar porque ahí había entrado Jehová nuestro Dios. ¿Y quién entró por ahí? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces los discípulos se enojan cuando él entra ahí y les dice, pues no es a él que se le dice, sino que es al sumo sacerdote. Dile a esta gente que se calle. Entonces dijo el Señor Jesucristo, si yo les digo a esto que se callen, las piedras hablarían. O sea, esto es imposible porque es una profecía que se estaba cumpliendo. Vemos que lo reciben, pero ese mismo grupo que lo recibieron, la mayoría iban a estar pidiendo su cabeza. Crucifícale, crucifícale, y pidiendo que soltaran a un asesino, a Barrabás. Pero Barrabás también tipifica a toda la humanidad, porque Cristo murió en vez de Barrabás. Entonces Cristo murió lo que nosotros, Cristo padeció lo que nosotros merecíamos padecer. Se burlaban la gente y se siguen burlando hoy en día. Y la pregunta es, ¿solo en ese tiempo no lo recibieron, lo desecharon, lo menospreciaron? Sigue estando ese espíritu. ¿Lo siguen desechando? ¿No los quieren recibir? Y tenemos toda la palabra por escrito. No es porque no se tenga información, no es porque no toda la gente ha escuchado del Señor, toda la gente ve que detrás de lo creado hay un creador, que es el Todopoderoso, que murió por cada uno de nosotros y se sigue rechazando. Se sigue desechando, se sigue menospreciando. Mire cómo dice también, bueno, el Señor Jesucristo, creo que hay un texto que dice, la piedra que desecharon los edificadores vino a ser cabeza, piedra de tropiezo, dice también cabeza del ángulo. Ellos rechazaron la piedra angular es la piedra que ensambla. Por ejemplo, si hay un arco, la que está en medio es la piedra angular. Si se quita esa piedra, se cae el arco. En una casa, en la esquina está la piedra angular, o sea, la más importante. Y esto, dice, la piedra que desecharon los edificadores vino a ser piedra de tropiezo, o vino a ser también cabeza de ángulo. Porque claro, lo despreciaron, lo desecharon, y también dice por los hombres. Pero ahí mismo en el versículo 4, dice, ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. O sea, plural, por cada uno de nosotros. Y también sigue diciendo, y nosotros le tuvimos por azotado. Por azotado. ¿Cuántos azotes se le podía dar a un ser humano según la ley? ¿Alguien sabe cuántos azotes se le podía? Vamos a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 25, versículo 3. Ahí está cuántos azotes se le podía dar a un ser humano. 40 azotes. Dice, se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que si lo hirieren con muchos azotes, más que estos, que los 40, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Por eso dice el apóstol Pablo, de los judíos recibí
40 azotes menos uno. ¿Por qué dice de los judíos? Porque según la ley solo se le podía dar 40 azotes. No porque ellos no querían darle más azotes, sino porque la ley no se lo permitía. Pero al Señor Jesucristo, ¿quiénes fueron que lo azotaron? Los romanos. Y los romanos no tenían piedad de nadie. Los romanos, cuando decían azotar a alguien, era algo sin número. Entonces, ¿cuántos azotes recibió nuestro Señor Jesucristo? ¿Y cómo era un azote? Una de 3 cuerdas en la punta, tenía pedazos de metal o de huesos, que era como un cable, y eso fue lo que los azotazos que le dieron al Señor Jesucristo. Pero no se sabe la cantidad de azotes, sino que su piel se la dejaron como flor esparcida. Y por herido de Dios, por azotado y por herido de Dios. Esto no le cabía a los judíos, que como un justo puede ser herido de Dios. Pero Dios, sabiendo lo que iba a pasar, permite que un hombre justo sufra también tremendas calamidades como lo fue Job. Y los amigos, en vez de alentarlo, los amigos, bueno, si eres tan justo, ¿cómo es que te ha venido todo este castigo? Y Job era el hombre justo en esa época. Pero Dios permitió. Y Dios permitió también que hubiera un libro refiriéndose del martirio también que sufrió Job. Las enfermedades, perderlo absolutamente todo, quedar en la nada. Pero ¿cuál fue el resultado cuando Dios restauró a Job? Pues tuvo el doble de lo que él tenía antes. ¿Cuál fue el resultado del Señor Jesucristo? Poder redimir a toda la raza humana. Cuando dice también herido de Dios, cuando una persona está herida, para el judío, cuando una persona, ellos asociaban, cuando una persona la estaba pasando mal, cuando estaba enfermo, era porque estaba en pecado. Era porque algo malo hizo esa persona, por eso estaba pasando estas dificultades. Y no es así, no siempre es así. Claro, a veces por un pecado hay consecuencias por ese pecado que se cometió, pero no siempre es así. No siempre es así. A veces pueden venir enfermedades a nuestra vida. No es porque nosotros estemos en pecado o estemos mal delante de Dios, sino que pueden venir enfermedades. Por eso los discípulos, cuando iban con el Señor Jesucristo y vieron a aquel ciego de nacimiento, les dijeron, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Porque ellos siempre relacionaban algo malo, la enfermedad, con el pecado. ¿Y qué le dijo el Señor? No, ni él ni sus padres, sino que esto es para la gloria del Señor. Ese hombre nació así porque en unos años iba a pasar el Señor Jesucristo, lo iba a sanar para él ser glorificado. Dice que fue herido de Dios. También la palabra herido significa dar referencia a taladrado y traspasado. Taladrado y traspasado. El Señor Jesucristo sabemos que fue taladrado, fueron esos, horadaron mis manos y mis pies, decía el salmista, que fue crucificado sus manos y sus pies. También cuando se hablaba aquí herido de Dios, también hace referencia a traspasado, que también él fue traspasado cuando lo traspasaron, claro, con aquellos clavos, pero también con aquella lanza, donde salió, dice, agua y sangre. ¿Por qué agua y sangre? Porque ya no había pulso, porque él estaba totalmente muerto. Cuando una persona está viva y entonces sale la sangre, sale con fuerza porque hay pulso, pero él salió agua y sangre porque él ya estaba totalmente muerto. Y mirarán a mí, dice el profeta Zacarías, profetizando del Señor Jesucristo en aquel día, en el gran día, y mirarán a mí, al que traspasaron, y harán gran lamento y llanto, y llorarán, dice, por mucho tiempo, como se llora por el unigénito. Vemos que dice también en el versículo 4, que él sería azotado, herido de Dios y abatido. La palabra abatido hace referencia a perder todas las fuerzas físicas. Pero el Señor Jesucristo fue abatido, pero logró a terminar la obra, terminar crucificado. Por eso dice que fue abatido.
Isaías 52:14, ahí podemos ver que dice, fue desfigurado de los hombres su parecer. Cuando nos dice que fue desfigurado, se está refiriendo literalmente. ¿Cómo estaría el rostro del Señor? Aquí dice desfigurado. Fue desfigurado, pero ¿por quiénes? Por los hombres. Eso es lo que decía antes. Como un ser creado, tener todo esto martirio contra el Creador, contra el Señor, y Él que quería hacer, salvarnos de la condenación. No hubo engaño en su boca, ni hizo maldad, ni nada, pero los hombres, nuestros pecados, hicieron que el Señor Jesucristo fuera desfigurado. También dice en el versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. La palabra molido hace referencia a aplastado. Por eso, cuando el Señor Jesucristo se fue, por eso Él escoge Getsemaní. Por eso se va a ese lugar ya cuando le quedaban pocos días de Él entregar su vida. Porque ahí había un lagar. Ahí era donde se aplastaba la aceituna para sacar el oro líquido. Entonces Dios, Jesucristo, simbólicamente va a Getsemaní, a esa prensa que significa Getsemaní, para ser molido, para ser aplastado por nuestras rebeliones. Por eso buscó también ese lugar. Dice en el verso 7, angustiado él y afligido. Él se angustió y él se sintió también afligido porque era 100% también humano. 100% divino, 100% humano, pero nunca pecó. Ni con el pensamiento, ni diciendo cosas, sino que santo totalmente, pero 100% humano. La palabra angustiado y afligido hace referencia, según Job, capítulo 39, verso 7, hace referencia al arriero. Cuando un animal va cargado y va arriando, le da golpes y aquel animal ya no aguanta más y sigue dándole golpes a aquel animal. A eso se hace referencia angustiado y afligido. También hace referencia a una persona que está en trabajos forzados. Tiene que hacerlo. También hace referencia a exigir una deuda a presión. ¿Me pagas? O te estoy dando. O sea, está siendo angustiada esa persona. Tienes que pagarme. Entonces está trabajando, pero está a presión que tiene que pagarme y todo el sueldo va para esta persona. También hace referencia. Por eso, cuando Pilato le dijo al Señor Jesucristo, no me hablas, no sabes que yo tengo poder para dejarte libre o para crucificarte. Entonces, cuando se menciona la palabra poder, es cuando el Señor abre la boca y le dice, ningún poder tuvieras si esto no fuera dado de parte de mi Padre. A ese extremo llegó el Señor Jesucristo, despreciado, desechado, azotado, herido de Dios, abatido, molido, angustiado, afligido, a ese extremo. Para que nosotros hoy en día, a veces nosotros en los trabajos, tal vez por un grito, por una mala mirada, nosotros a veces se nos vino el mundo encima y ya a veces que la gente quiere irse hasta el mundo otra vez. Tal vez porque el jefe lo regañó o el jefe le dijo algo, pero esto no es nada lo que nos puede hacer a nosotros. Incluso que suframos cosas físicas como enfermedades o que nos apedreen o que nos odien, que nos rechacen por ser creyentes, esto no es nada comparado con el sufrimiento del Señor Jesucristo. Allí mismo en el verso 7 dice, y como oveja delante de sus transquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No era un hombre respondón, sino que él permanecía callado, porque él sabía por qué lo estaba haciendo. ¿Qué diferencia hay cuando se mata un cerdo, verdad? Me acuerdo allá en Honduras cuando se mata esos animales, era una bulla que hacían que cuando se mata una oveja. Sino a veces algunas hasta extienden así el cuello y ahí mismo lo decollan. Qué tremenda diferencia. Y dice en el verso 8, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Fue quitado y fue cortado. El Señor Jesucristo sabía, Él no iba a morir de viejo.
no se iba a suicidar, no iba a morir por una flecha, no iba a morir por una enfermedad, no iba a morir por un accidente, sino que lo iban a cortar. Ya estaba profetizado en el profeta Daniel que él iba a ser cortado, él iba a ser quitado, y esta palabra hace referencia a que él iba a morir totalmente, a morir totalmente. En el versículo 9, ya me queda ya poquito tiempo, en el versículo 9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura. Aquí hay algo muy interesante. Se dispuso con los impíos su sepultura. Alguien dispuso. Alguien fue que dispuso esto. Que él iba a morir en medio de aquellos dos malhechores. ¿Por qué? Cuando hace referencia en la Biblia que dice uno a la derecha, otro a la izquierda y el Señor Jesucristo en medio. ¿Por qué? Porque los romanos tenían una costumbre que el cabecilla lo ponían en medio. O sea, este participó en estas cosas, bueno, a la derecha, este participó a la izquierda, pero este es el jefe de la operación, este es el cabecilla, este es lo peor, a este lo ponemos en medio. Por eso el Señor Jesucristo está en medio de aquellos dos, como el peor de toda la humanidad. Así lo crucificaron, porque Él llevaba nuestras maldiciones. Él fue puesto en medio, dice que fue quitado. Alguien dice que lo dispuso. Pero algo dice muy interesante también, más con los ricos, fue en su muerte. ¿Qué le hacían a los crucificados en aquel tiempo? Mayormente los dejaban en la cruz para que los animales vinieran, los cuervos, los animales vinieran y le sacaran los ojos y se lo comieran así, ya cuando esa persona había muerto. Para vergüenza, para que toda la gente lo viera, pasaban por el camino, los peregrinos miraban a aquel crucificado, miraban que los animales y una peste tremenda. O si no, lo bajaban de la cruz y los tiraban a un estercolero, a un hoyo donde estaba lo peor, toda la inmundicia, todo aquel desecho, huesos, lo lanzaban ahí. Si no se lo comían los animales, lo lanzaban allí. Pero ¿qué pasó con el Señor Jesucristo? Se dispuso. ¿Quién lo dispuso? El Padre. El Padre sabía, Él iba a terminar la obra, Él lo iban a bajar de la cruz, no sería quebrado un hueso suyo, el Padre lo estaba cuidando, iba a estar con los ricos, pero dice, pero con los ricos, si los crucificados era lo peor, si lo dejaban morir, que se lo comieran los animales o lo lanzaban a ese hoyo de estercolero. Pero al Señor Jesucristo no. Dos hombres ricos de la época. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes fueron los dos hombres ricos que fueron a pedir al cuerpo con una influencia tremenda? Un religioso tremendo que lo iban a escuchar y otro que era discípulo, pero a escondidas. Llegaron a reclamar el cuerpo. Uno llegó con más de 100 libras de especies aromáticas. Un hombre tremendamente rico y religioso, Nicodemo. El maestro Nicodemo llega ahí con las especies aromáticas y a pedir el cuerpo del Señor. Y por otro lado sale otro hombre riquísimo también, con muchas posesiones, José de Arimatea. Uno que fue discípulo y era miembro también del Sanedrín. Este que era discípulo, pero dice a escondidas por miedo que lo sacaran a los judíos. Entonces estos dos hombres, con una influencia tremenda, con poder, llegan a reclamar el cuerpo a Pilato. Pilato no se lo podía negar, porque estamos hablando, claro, hoy en día incluso si llega un pobre a reclamar algo, pues sí lo van a voltear a ver, pero si llega un hombre rico, llega, por ejemplo, Donald Trump a decir algo, mire, necesito esto, y claro, señor Donald Trump, tenga. O sea, dos ricos, claro, le entregaron el cuerpo, pero el Señor usó estos instrumentos. Y José de Arimatea había hecho una cueva, bueno, podemos ver ahí, una tumba, más o menos, para ver cómo fue, una tumba, para que lo enterraran a él, pero Dios, no, yo no soy digno que me entierren acá, esto se lo voy a dar al Señor Jesucristo. Y fue puesto en esa tumba y rodaban una tremenda piedra y ponían un precinto romano. La guarda, se cree que de los romanos era 4x4, se cree que eran 16 soldados romanos armados hasta los dientes. Cuando ellos ponían en un precinto un sello también, que nadie podía ni siquiera acercarse a esa tumba, cuidando un muerto. ¿Y por qué tanta seguridad? Por cuidar un muerto, si los muertos no hacen absolutamente nada. ¿Por qué tanta seguridad?
16 soldados romanos, bien armados, nadie podía acercarse. Si yo fallo, sé que me van a matar, porque un soldado no podía fallar. Si un soldado fallaba, pues también lo mataban. Tenía que ser fiel al imperio romano. Pero ¿qué pasó? Lo que leía el hermano, ¿qué pasó cuando vieron a los ángeles? Cayeron como muertos. Yo diría como cuando las cucarachas se envenenan y caen así con las patitas para arriba. Como muertos. Pero ¿y qué pasó cuando las mujeres llegaron? No temáis. Las mujeres pudieron hablar con el ángel, pero estos no. Estos cayeron y quedaron como muertos. Se fija lo que es el poder de Dios. Como Dios usa absolutamente todo. Y permitió que el Señor Jesucristo pasara todo este martirio. Pero ya Él, estando crucificado, el Padre lo guarda para que no se le quebrara ni un hueso suyo, porque Él había dicho, no permitirás que tu santo, no dejarás mi alma en el Hades, decía David profetizando del Señor Jesucristo, ni permitirás que tu santo vea corrupción, no se le iban a comer los gusanos, sino que Él iba a resucitar. A Él lo iban a poner en una tumba, Él se iba a levantar, la piedra la movió el ángel para que el hombre entrara, no para que Él salir, porque Él podía traspasar paredes y todo, podía estar como lo está hoy en día acá, lo está con otros hermanos, a donde quiera que están los hermanos en comunión, en la reunión, Él está ahí y está en cada uno también. Todos los hermanos en los trabajos, en todo lado, Él está ahí también, porque Él es el Dios todopoderoso. Entonces, Él entra, y por eso dice la palabra del Señor que entra, salen corriendo aquellos dos discípulos, y Juan y Pedro, y uno corría más rápido, parece que Juan era más hábil, corrió y llegó, pero Pedro no, Pedro cuando llega Pedro, Juan se queda allá afuera, pero Pedro entró, dice, entró, vio y creyó. Entonces uno dice, pero bueno, entra, vio y creyó. ¿Qué vio? Para creer. Vio que estaba todo ordenado, los lienzos puestos, ellos lo ponían un sudario, ellos no embalsamaban, sino que le ponían como unas túnicas, algo así como Nicodemo que salió. ¿Cómo salió Nicodemo? Atado. Ellos lo ponían así como atado, y Nicodemo desatarlo y dejarlo ir, porque era lo que ellos hacían. Entonces, Lázaro salió brincando porque estaba atado. Desatarlo y dejarlo ir. Pero ¿qué pasó con el Señor Jesucristo? Esto estaba intacto, pero Él no estaba ahí. Entonces Pedro, al ver esto, que no ha habido una explosión, que está todo bien ordenado, pero Él no está ahí. Entró, vio y creyó. Entonces vemos, hermanos, lo que le costó al Señor Jesucristo la salvación de cada uno de nosotros, lo que padeció. Dice que fue desechado, menospreciado, abatido, molido, herido de Dios, angustiado, afligido, pero todo fue por nuestras rebeliones y por nuestros pecados. Pero al final termina Él orando por nosotros. Dice, el final del capítulo 53 termina, dice, y orando por todos los impíos, orando por cada uno de nosotros. Comienza el profeta Isaías anunciando quién ha creído a nuestro anuncio, y termina que el Señor iba a terminar orando. ¿Y quiénes son los que oraban en el Antiguo Testamento? Los que intercedían por el pueblo, el sumo sacerdote. Aquí vemos a Cristo como la víctima, vemos como el sumo sacerdote, lo vemos que Él verá el fruto de su aflicción. ¿Y quién es el fruto de su aflicción? Pues cada uno de nosotros. Lo sentará con los grandes y estaremos una eternidad con Él. Por eso, hermanos, vale la pena a veces esforzarnos nosotros, porque lo que nosotros podemos padecer, aunque nos hagan cualquier cosa, no es comparado con los sufrimientos del Señor Jesucristo. Y por eso es importante meditar en este capítulo 53. Por eso lo decía al principio, es necesario incluso si lo podemos aprendernos de memoria, porque aquí se habla totalmente de los sufrimientos de Él. Es un capítulo que debemos de tenerlo nosotros siempre presente para adorar siempre al Señor, acercarnos más al Señor, porque sabemos que Él venció la muerte, Él venció todos los obstáculos, todo lo que le hicieron, pero el final fue un final glorioso porque el Padre siempre lo protegió, como Él también ha protegido cuidarnos a nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que el Señor nos bendiga. Amén. Queridos hermanos,